El segundo punto de hoy es pruebas del justo causada por otros. Estamos aquí en la Iglesia Bautista de Jesucristo, en Plainfield, Connecticut, y en este último segmento terminaremos nuestro segundo y tercer punto. Pero ¿sabías que las pruebas pueden suceder en tu vida porque son causadas por otras personas? Por supuesto, Dios los permite. Recuerda que en el primer punto dije que todo lo que sucede en tu vida, Dios lo permite. Pero esta es una prueba que sucede en tu vida que es causada por otros. El primer ejemplo que mencionamos anteriormente fue Abel. Abel fue asesinado por su mismísimo hermano. Supongo que esa sería su última prueba, no habría más prueba luego de eso. Pero la Biblia dice que si tú eres asesinado por causa de Cristo, recibirás la corona de gloria en el cielo. Esteban fue uno de los primeros convertidos al Evangelio, y él se convirtió en mártir de la iglesia. Bueno, esas son pruebas causadas por otros. Entonces, lo que sea que te suceda, si eres perseguido o si mueres o por la causa de Cristo, Dios lo permite. Todo lo que sucede siempre es permitido por Dios. Obviamente, eso no significa que debes ser necio y decir, iré a otro país con una religión total y completamente diferente y menospreciaré su religión. Bueno, muy probablemente te matarían porque estás en su país tratando de destruir sus ídolos y a lo que sea que ellos están adorando. Tienes que ser cuidadoso cuando estás testificando. Pero retomando, Abel fue asesinado por Caín. Otro ejemplo es Juan el Bautista. Él fue uno de los más grandes hombres de todos los tiempos. Jesús dijo que era un hombre nacido de mujer y que no había habido un hombre más grande que él. Pero dice que aquellos que tienen un poco de fe, como lo que hemos hablado de la semilla de mostaza, son más grandes que él. Entonces tú puedes ser más grande que Juan el Bautista si tienes fe como un grano de mostaza. Entonces él era prisionero del rey Herodes. Como Herodes se había casado con la esposa de su hermano, Juan el Bautista le dijo que no era correcto y por eso Herodes lo aprisionó. Y adivina qué, a la esposa de Herodes tampoco le gustaba mucho el mensaje de Juan el Bautista. Así que esta hizo que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, hizo que sea asesinado. Por lo tanto, Juan fue decapitado. Y todos conocemos a nuestro Dios y Señor Jesucristo, que fue crucificado por su propia nación Israel. Por supuesto, Dios lo permitió. Él oró diciendo, Padre, que tu voluntad sea hecha, no la mía. Entonces fue detrás de la voluntad de Dios y murió. Pero gracias a Dios, 3 días después resucitó. Y celebramos ese evento en un par de semanas en el domingo de Pascua. Y ahora entraremos en nuestro tercer punto. Primero, hablamos de las pruebas del justo permitidas por Dios. El segundo punto fue las pruebas del justo causadas por otros. Nuestro último punto es pruebas del justo causadas por nosotros mismos. ¿Sabías que podés causarte pruebas a ti mismo? No, no puedo. Sí, de hecho, puedes ser tu peor enemigo. Puedes ser tu peor enemigo. A veces te miras al espejo y dices, tú eres mi peor enemigo. De hecho, nuestra carne en la cual vivimos es un enemigo. La Biblia nos dice eso, que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Tú estás en una batalla continua. Si pensamos en alguien de la Biblia, Lot causó su propio dolor moviéndose a Sodoma. Lot era el sobrino de Abraham, y Abraham era bastante adinerado, y de hecho era tan rico que tuvieron que separarse. Y Abraham le dijo, no quiero que peleemos ni tengamos divisiones, entonces tú elige hacia dónde prefieres ir y ve hacia allá. Y yo iré hacia la dirección total y completamente opuesta. Entonces Lot miró hacia Sodoma y Gomorra, la cual tenía una tierra hermosa, y pensó que eso sería una gran tierra para tener a su rebaño y eso. Entonces decidió mudarse a Sodoma y Gomorra y adivina qué, tomó la decisión equivocada. Él causó sus propias pruebas al moverse a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque los hombres de Sodoma y Gomorra eran malignos y Dios ordenó destruir la ciudad. Él tuvo que salir de la ciudad para salvar su propia vida, la vida de sus hijas y de su esposa. Pero su esposa miró atrás y se convirtió en una estatua de sal.
y él tuvo que mudarse a una cueva con sus 2 hijas. Y cosas horribles pasan a partir de ahí en su vida, porque él causó sus propias pruebas en su vida. Otra persona en la Biblia que causó sus propias pruebas fue el rey Saúl. Él fue rey de Israel. El rey Saúl causó su propia muerte, buscando consejo en una bruja. Todos nosotros hemos oído historias acerca de la cacería de brujas, sesiones de espiritismo, juegos embrujados y todas esas cosas. Muchos dicen, oh, todas esas son tonterías. Pero adivina qué, las brujas, los demonios, Satanás, todas esas cosas son reales. Si tú juegas con las sesiones de espiritismo, con juegos diabólicos y tratas de llamar espíritus malignos o cualquier tipo de espíritus, adivina qué, estás jugando con cosas peligrosas. Estás jugando con fuego. Saúl causó su propia muerte. Él fue con la bruja buscando consejo, porque el Señor no respondía a sus oraciones. Así que fue a una bruja buscando consejo. Y ella dijo, ¿a quién quieres que llames? Y él dijo, quiero que llames a Samuel el profeta, que estaba muerto. Y adivina qué, Dios permitió que el profeta Samuel saliera de la tumba y dijera, Saúl, ¿por qué me has llamado? Y la bruja estaba en shock. Y Saúl preguntó, ¿qué dijo? Y la bruja dijo, vas a morir, hoy vas a morir y estarás conmigo en el paraíso. Saúl fue creyente. Él era una persona justa, pero él tomó medidas desesperadas y causó pruebas para sí mismo. Dios tuvo que permitir que muriera porque lo que hizo iba en contra de los mandamientos. Nosotros causamos nuestras propias pruebas. Cuando hablamos cosas mundanas, busca en tu Biblia 1 de Juan 2. Y estamos llegando al final del mensaje, así que quédate conmigo. 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hoy hablamos de gente justa, y muchos de ellos eran prósperos. En la Biblia vimos que eran ricos, que tenían muchas posesiones, como ganados, rebaños y tierra. Pensemos en el rey David, en el rey Salomón. Ellos eran uno de los reyes más ricos que existieron. Pero, adivina qué, como cristiano, como creyente, Dios te prosperará. Pero adivina que no debes poner los ojos en esas cosas, porque tu primera preocupación debe ser el Dios Todopoderoso, el Dios que está en el cielo y Jesucristo nuestro Salvador. Él debe ser tu primera preocupación. Si Él te da riqueza, si Él te prospera, eso depende de Dios. Si Él tiene pruebas y si tiene debilidades en la carne para ti, como Pablo las tenía, depende del Señor darte eso. Tú tienes que vivir con lo que Dios envía a tu vida, pero no debes fijar tus ojos en cosas mundanas. La Biblia dice que no debemos amar todas estas cosas. El versículo 15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Jesús dijo, solo puedes servir a Dios. No puedes intentar servir a Dios en una mano y servir al dinero con la otra. Pero, Pastor Steve, ¿necesitamos dinero para vivir? Sí, por supuesto que sí. Pero poner primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Dios se ocupará de ti, pero debes tener fe en Él. Tú mismo te pones en pruebas cuando vas en contra de la palabra de Dios. Cuando dices un montón de personas en la Biblia han sido ricas y han sido prósperas, entonces yo trataré de volverme rico, seré rico en esta vida. Tú estás yendo detrás de las cosas equivocadas. Jesús dijo, cuidado con la codicia, porque la abundancia del hombre no consiste en lo que posee. ¿Qué beneficio tiene si obtiene el mundo entero, pero pierdes tu alma? Dijo Jesús. Había un hombre rico que tenía muchas riquezas y decía, ¿qué voy a hacer? Destruiré mis graneros y haré graneros más grandes para guardar todo ahí. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si tú vas detrás de las cosas del mundo, adivina que Dios requerirá tu alma. Dios requerirá tu alma y causarás pruebas sobre ti mismo.
Entonces Dios permite pruebas en el punto número 1. Otras personas te causan pruebas. Punto número 2. Pero un peor enemigo que miras en el espejo en las mañanas te causa pruebas. Tú te causas pruebas porque no obedeces la palabra de Dios. Porque no obedeces la palabra de Dios. Busquen 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6, 6 al 10. Sé que estoy yendo muy rápido ahora mismo, pero estamos hablando de las pruebas del justo. Si tú quieres saber de qué pruebas estamos hablando, tienes que seguir la palabra. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Estás causando tu propio dolor? ¿Estás causando tus propias pruebas por ir detrás de las cosas equivocadas? Pero Pastor Steve, Dios lo bendijo. Tú dijiste la semana pasada que Home Depot le dio un nuevo vehículo y que pagaría todo el combustible en el 2020-21 en adelante. Está haciendo mucho dinero, le está yendo bien. Luego de 3 años de prueba te está yendo muy bien. Escucha, la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Si Él no hubiera hecho eso, lo seguiría sirviendo. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios. Porque 10 años atrás estábamos atravesando una gran prueba, pero el Señor nos sostuvo otra vez. Escucha, no es acerca de cuánto dinero tienes o cuántas propiedades tienes, o cuántas riquezas y todas las cosas que acumulaste, porque esas cosas son temporales. Cuando mueres no puedes llevar nada contigo, solo tu alma. Y un día, en 1 Corintios 3 nos dice que todos seremos probados por el fuego de Dios. Y si has edificado con oro, plata y piedras preciosas, eso permanecerá. Pero si has edificado con heno y hojarasca, simplemente arderá. Entonces pon tus ganancias y riquezas en segundo lugar. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Puedes tener muchísimo dinero guardado y decir, wow, tengo todo este dinero, y alguien entra en tu casa y te lo roba todo. Todos tus años guardando riquezas no sirvieron. O imagina que tienes una hermosa casa o un hermoso edificio y de repente un tornado o algo así destruye todo. Y de alguna manera tu seguro dice, no cubrimos eso. Tú simplemente perdiste todo. ¿Qué harás al respecto? Perdiste todo, causaste pruebas sobre ti mismo. Santiago 4 dice esto. Y está justo después del libro de Hebreos y cerca de Apocalipsis. Capítulo 4, del 1 al 4. De donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codizáis y no tenéis, matáis y erréis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si tú estás tratando de ir detrás de las cosas del mundo, estás en el lado equivocado de la batalla. Estás en el bando enemigo y llegarán pruebas a tu vida. Por eso estoy tratando de ayudarte a salir de esas pruebas. Estoy tratando de ayudarte a entender que como cristiano estamos equivocados, que no significa que no eres salvo, porque los cristianos a veces también se equivocan. Y ellos se dan cuenta, abren sus ojos y dicen, Señor, ¿por qué hice esto? Tenemos el ejemplo del rey David, que cometió adulterio con Betsabé y en el Salmo 51 dice que él era miserable y que se arrepiente y Dios lo termina bendiciendo. Quizás has cometido un error y Dios te perdona, pero nosotros creamos las peores pruebas sobre nosotros mismos porque no seguimos los mandamientos de Dios. Entonces, vemos 3 pruebas. Cualquiera de las pruebas que tengas en tu vida entra en esta categoría. ¿Estás teniendo una prueba ahora? Quizás Dios la está permitiendo como una prueba. ¿Estás en una prueba? Si ese es el caso, persevera, vas a llegar al final de esta prueba.
confía en Dios, saldrás victorioso e incluso estarás mejor al final de esa prueba que cuando empezaste. Job terminó mejor al final que cuando empezó. Segundo, quizás tú estás atravesando una prueba que alguien más causó. Quizás un vecino, quizás un ser querido, quizás un cristiano, quizás tu familia, quizás otro cristiano habló mal de ti, quizás alguien de tu trabajo a quien no le agradas, que te tiene envidia o celos y esparció mentiras o está haciendo malo contigo. Solo espera. Sé paciente y deja que el amor de Dios se vea a través de tu vida. Y por último, pero no menos importante, quizás estás teniendo pruebas causadas por ti mismo. Por ti mismo, te estás causando pruebas a ti mismo porque no estás bien con Dios. No estás obedeciendo a Dios como deberías. Este servicio es el momento para volver a estar bien con Él. Y para terminar, algunas preguntas, 2 o 3, solo algunas. La primera es, ¿estás atravesando pruebas porque no eres salvo? Si hay alguien ahí en la audiencia virtual que está teniendo pruebas porque no es salvo y no tiene a Dios en su vida, arrepiéntete por tus pecados. Pídele que salve tu alma y recibe a Dios en tu corazón. Quizás estás atravesando pruebas y tú ya eres salvo, pero estás lejos del Señor. Quizás tienes que decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero volver al camino y empezar a servirte. O quizás estás aquí hoy y atraviesas una prueba permitida por el Señor. No te desalientes y dile, Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a seguirte. Persevera sin importar qué pase en tu vida. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude a salir victoriosos de estas pruebas. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Señor, oro por las personas que están aquí, que no son salvas y que están atravesando pruebas. Señor, que ellos puedan entender que la mayor prueba es pasar la eternidad en el infierno sin ti. Señor, te pido que salves sus almas. Si tú estás aquí escuchando mi voz mientras oro por ti y nunca has aceptado a Cristo y no eres salvo, puedes hacer esta oración conmigo y pedirle que salve tu alma y Él lo hará. Ora conmigo. Querido Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, entra a mi vida y mi corazón y salva mi alma. Te recibo ahora como mi Señor y Salvador. Amén. Y continuamos orando. Quizás tú estás aquí y eres cristiano, pero estás lejos del Señor. Estás atravesando pruebas porque las has causado sobre ti mismo. Porque has desobedecido las Escrituras, porque no has obedecido lo que la Biblia dice. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Lee las Escrituras, vas a la iglesia, pero no has estado obedeciéndolas. Te estás engañando a ti mismo y te piensas que te saldrás con la tuya. En el Antiguo Testamento Moisés dijo, tus pecados te encontrarán, tú no podrás salirte con la tuya. Y ahora mismo puedes confesarle tus pecados a Dios. Durante la invitación, ora a Dios y pídele que te perdone y rededica tu vida a Él hoy. Y si estás en la audiencia virtual y tú eres salvo, estás tratando de servir al Señor, pero estás atravesando pruebas y dices, Señor, ¿por qué permites que esto suceda? Estoy dando lo mejor sirviéndote. Trato de hacer lo que es correcto, pero ¿por qué este problema? Quizás es una prueba y solo debes orar para perseverar. Tienes que orar por fortaleza y Dios dice que Él te ayudará. Él te hará fuerza. Oremos. Señor, te doy gracias por todo, por el servicio, por el mensaje, porque has trabajado en nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios te bendiga. Gracias una vez más por mirarnos y asistir al servicio. Espero verte la próxima. Dios te bendiga.